La existencia real de tierras y gentes jinas. Causará asombro que en el primer tercio del siglo XVIII, cuando ya no reinaban los supersticiosos Felipes, el mismísimo don Juan de Mur y Aguirre, antes gobernador de San Marcos de Arichoa, en el Perú, creyera a ciegas en la existencia de múltiples islas misteriosas por todos los mares del mundo. Ello se debió a que desde La Gomera y La Palma enviaban informes más o menos fantásticos al general y a la Real Audiencia sobre las repetidas apariciones de las soñadas islas, informes que produjeron, dice Viera, nuevos accesos de fiebre de lo maravilloso en los ánimos, moviéndolos a intentar por cuarta vez el descubrimiento de la isla non travada. Lo cierto es que la non travada o encubierta no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta la fecha, porque el escepticismo agresivo que viene reinando en el mundo desde la enciclopedia, no merece otra cosa sino que se haga más tupido y denso el velo de malla, que a semejantes misterios etéreos o de la cuarta dimensión recubren. La isla non travada o encubierta, más generalmente conocida por San Borondón, dice Benítez en su Historia de las Islas Canarias, es uno de aquellos países encantados que han preocupado a los modernos, otro tanto que el vellocino de oro a los antiguos. Y a fe que tenían poderosas razones para ello, porque, efectivamente, desde las islas de La Palma, Gomera y Hierro, se solía ver al oso de la primera y al ono de la última, corriendo en dirección NAS, una como tierra montañosa que, según el cómputo más generalmente admitido, distaría 40 leguas de La Palma, y que podría tener, no sabemos cómo se mediría, unas 87 leguas de largo por 28 de ancho, y que, pues a veces se veía desde el suroeste de Tenerife, podría estar a los 28º y algunos minutos de latitud norte. El día 3 de abril de 1570, el doctor Hernán Pérez de Grado, primer regente de la Audiencia de Canarias, libró una provisión encomendada a las islas de La Palma, Gomera y Hierro, a fin de que hiciesen una averiguación exacta con cuántas personas hubiesen observado la aparición de semejante tierra, o que, por otro cualquier conducto, tuviesen pruebas de su existencia. Por virtud de semejante información, depuso en La Palma el piloto portugués Pedro Bello, natural de Setúbal, quien dijo que, a causa de una tempestad, desembarcó en la isla non travada con 2 de su equipaje y allí contempló tales y cuales maravillas, fenómenos extraordinarios, huellas de gigantes, etc. Luego, al amanecer, se nubló el cielo, sopló horrísono el huracán, y él, temiendo perder su navío, se volvió a bordo más que deprisa. Al instante de zarpar, perdieron de vista la tierra, y luego que éste cesó trataron de tornar a ella, siéndoles de todo punto de vista imposible el descubrirla, por lo que quedaron muy contrariados, especialmente por 2 hombres de la dotación que habían quedado abandonados en la espesura de la selva. Esta verdadera historia Ginas, que aquí a vuestras mercedes se representa, es sacada al pie de la letra de entre viejos cronicones, mirando al misterio, capitán 17, fenómenos Ginas 4, con el relato que nos acaba de hacer, maestro, me ha surgido una duda con respecto a los estados Ginas. He leído y he oído que en los bosques de Irlanda aparecían poblados enteros de la cuarta dimensión a la tercera, haciéndose visibles y tangibles para los leñadores y cazadores de dichos bosques. Con otras palabras, quiero decir que existía una magnífica convivencia entre los moradores de aquellos lugares y los seres del misterio. ¿Podría explicarme qué significa todo esto, maestro? Sobre todo me interesa demasiado cómo podían pasar tan fácilmente de la cuarta dimensión a la tercera y viceversa. Toda esta explicación es lo que yo pido. Amigos míos, en la Lemuria las gentes vivían normalmente en la cuarta dimensión. Por eso se dice que Adán y Eva habitaban en el paraíso terrenal. Cuando la humanidad se entregó a la fornicación, cuando se desataron las pasiones animales, los seres humanos salieron del paraíso, abandonaron la cuarta vertical. Sin embargo, es bueno saber que los poderes para pasar de una dimensión a otra, de la tercera a la cuarta o viceversa, están latentes en todos los seres humanos y sin embargo pueden manifestarse, hacerse activos ya en forma esporádica o en forma permanente. Las gentes ginas citadas por usted en Irlanda, así como en otros lugares del mundo, tienen esos poderes activos, pueden pasar de una dimensión a otra de voluntad sin esfuerzo alguno. Empero, es obvio que mientras más sencilla sea la persona, mientras menos complicada tenga la mente, más fácilmente puede realizar tales maravillas. No está de más ahora recordar a la famosa isla non travada, la cual fue visible en otros tiempos para la humanidad. Cuentan las tradiciones que esa isla fue exorcizada por un religioso que equivocadamente la consideraba cosa del diablo. La non travada, o encubierta, no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta la fecha, debido al escepticismo agresivo que desde esa época infectó toda la atmósfera de la Tierra dañando los sentidos psíquicos de la humanidad.
Sin embargo, tal isla existe aunque permanezca invisible para nuestros contemporáneos que no saben ni entienden estas cosas. La Gran Rebelión, Capitán 12, las tres mentes. Existen por doquiera muchos bribones del intelecto, sin orientación positiva y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII. Antes de aquel siglo la famosa isla Nontrabada o encubierta, situada frente a las costas de España se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esta isla misteriosa. Después del siglo XVIII la citada isla se perdió en la eternidad, nadie sabe nada sobre la misma. Conferencia. Psicología experimental. En otros tiempos, dicen las tradiciones, se podía ver desde las costas de España la isla llamada Nontrabada, una isla extraordinaria, formidable. En cierta ocasión un capitán con su navío, se extravió entre el borrascoso océano y fue a dar a esa isla, ahí vio y oyó cosas formidables, extraordinarias. Cierto sacerdote católico había oído hablar mucho sobre la Nontrabada, y dicen los historiadores que en cierta ocasión cuando oficiaba la Santa Misa, él y sus fieles vieron a la Nontrabada. Aquel buen cura la exorcizó y pareció que desaparecía tras una nube. Ya nadie habla de la Nontrabada. ¿Habrá dejado de existir? ¿Qué se hizo? Nadie lo sabe. Más obviamente se sumergió definitivamente entre la cuarta vertical, pero esto acaeció desde que se inició la era horripilante del escepticismo materialista. El escepticismo tiene por causa causorma la mentira, a la farsa. Cuando la mente es mentirosa, cuando siempre está diciendo embustes, obviamente está falseada por sí misma, y no puede entonces creer en nada. Conferencia. El paraíso perdido. ¿Qué es lo que quiere la gnosis? Enseñarles a ustedes el camino que ha de llevarles al paraíso terrenal. Tenemos métodos, tenemos la clave para que ustedes en vida, puedan visitar el paraíso terrenal cada vez que quieran y a eso he venido esta noche. A hablarles francamente. Si es la verdad lo que quieren, se la entregamos. Pero ante todo tenemos que ser sinceros, con nosotros mismos, trabajar de verdad y pasemos ahora a aquella isla, entre las costas de España, que tanto llamara la atención del clero católico, en la época del siglo XVIII. Me refiero en forma enfática a la isla Nontrabada o encubierta, isla que está situada a 40 leguas de la isla de Palma, hacia la región noroeste. Era visible esa isla en su tiempo. Gigantes enormes caminaban por todas partes. En esa región, los dioses allí tronaban y relampagueaban, y las multitudes que ahí moraban, se decía eran terriblemente divinas y sí. Allí moraba la humanidad divina, allí existía bajo el sol, allí contemplaba las estrellas y hacía cálculos extraordinarios, como los de los astrólogos aquellos de la antigua Atlántida. Desde allí lanzaban sus profecías, bien sabían los habitantes de la Nontrabada o encubierta que se acercaba la época del más crudo materialismo. Un día un sacerdote católico, diciendo misa, quedó de pronto asombrado. Las personas concurrentes le venían a hablar de la Nontrabada o encubierta. El sacerdote de inmediato, dirigiéndose al clero, dijo: hay que exorcizar esa isla. La estamos viendo a través de la ventana. Es una isla mágica, demoníaca. Así que todos cayeron en tierra, acompañando al sacerdote en sus exorcismos. La isla fue desapareciendo poco a poco, entre el encanto extraordinario de la cuarta vertical y más tarde surgió el repugnante ateísmo materialista, surgieron los Huxley, surgieron los Darwin y muchos otros secuaces, enemigos del eterno. Fue entonces cuando la humanidad se llenó de incredulidad, de escepticismo, de materialismo. Los sentidos de la especie viviente se agotaron, desgraciadamente. La isla encubierta o Nontrabada dejó de ser visible para todos y desde entonces el escepticismo, la incredulidad, se hereda de padres a hijos. Los sentidos internos están destruidos. Ya no pueden ver los lagos encantados de los antiguos tiempos, ya no pueden contemplar los palacios de oro, de que nos hablara la Mil y Una Noches. Ya no pueden ver los mares borrascosos que existen en el interior de nuestro mundo y han pasado los siglos, ya los niños no son educados con cuentos de hadas. Se dice que tenemos que ser prácticos, y se les enseña desde pequeños a manejar pistolas, y se les regala cañones y se les encanta con juegos de bandidos y ladrones. Hoy, queridos amigos, la humanidad ha degenerado espantosamente, los sentidos físicos se arruinaron y no solamente se arruinaron los sentidos físicos, sino también los sentidos actuales prosiguen su camino de degeneración. Es raro encontrar a alguien que tenga los ojos perfectos, o los oídos, o su olfato, etc. La gente ha involucionado terriblemente, marcha hacia una gran conflagración mundial.
En verdad quiero decirles a ustedes, esta noche, que esta civilización perversa será destruida, que de toda esta perversa cultura no quedará piedra sobre piedra y hay también muchos otros templos jinas, donde opera la bandera de la Gnosis. Otros templos miríficos, divinales, donde resplandece el sol del Cristo íntimo y así mis queridos amigos, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de lo que es la cuarta vertical y Shambhala. Misterios mayores, Capitán 16, el dios murciélago, el Shambhala es un país secreto del Tíbet oriental, allí vive actualmente Jesús, el Cristo, con su mismo cuerpo físico resucitado y tiene también su templo de misterios. Ese país se halla en estado de jinas y allí existen los principales monasterios de la Logia Blanca. Allí viven muchos maestros cuyos cuerpos, que están en estado de jinas, datan de edades antiquísimas. Cuando Jesús caminó sobre las aguas llevaba el cuerpo en estado de jinas. Cualquier discípulo puede viajar en igual que el discípulo se adormecerá ligeramente y luego, lleno de fe, se levantará de su lecho como un sonámbulo, conservando el sueño. Luego dará un saltito con la intención de sumergirse en los mundos suprasensibles. Al saltar flotará en el ambiente, eso se llama estado de jinas y así se flota en el espacio y se camina sobre las aguas. Algunos triunfan inmediatamente, otros tardan meses y hasta años. En todos los rincones del mundo hay monasterios de la Logia Blanca en estado de jinas. En cuerpo astral o en jinas, nuestros discípulos pueden visitar el Shambhala y hablar con el Cristo. Para llegar a la Shambhala se toma un camino que está al noroeste de la ciudad de Gandhara hasta llegar a los ríos Shita y Bastani, tras de los cuales se encuentran las dos columnas sagradas. Luego hay un lago en donde un anciano iniciado guía al caminante hasta el país secreto. Con este país jamás darán los profanos porque está muy oculto. Jesús, el Cristo, volverá en el cenit de Acuario con su mismo cuerpo que resucitó y aún conserva en estado de jinas. Más tarde, el maestro volverá al continente antártico para iluminar a la sexta raza de Coradi. Mucho más tarde volverá para instruir a la séptima raza. Él es el Salvador del mundo, realmente el único que puede salvarnos, el resplandeciente y luminoso Yo Soy. 3. Jesús, el Cristo, trajo la doctrina del Yo Soy y por eso Él es el Salvador. Curso esotérico de teurgia, tercera edición, Capitán 10, indicaciones jinas. Existen muchas tierras de jinas, lagos, ríos, templos, palacios, etc. Recordemos el Shambhala, en el Tíbet oriental, ese país de jinas es maravilloso y con él no darán jamás las hordas chino-soviéticas. En el Shambhala viven muchos maestros de la Logia Blanca. Recordemos el templo de Chapultepec en México y el de Montserrat en Cataluña, España. Ambos existen en estados de jinas. Muchos son los lugares que están en estado de jinas, lo importante es aprender a viajar en jinas para visitar todos los lugares sagrados, pues sería muy largo de enumerar. En el Polo Sur Abraxas, Capitán 12 radiaciones argentinas, en Argentina hay un aliento, dijéramos que viene del Polo Sur, donde se encuentran, realmente, en estado de jinas, individuos sagrados con cuerpo físico. Tierras de la Lemuria en California. Matrimonio perfecto de Kinder, Capitán 4, las 7 iglesias, los sobrevivientes de la Lemuria que hoy viven en las selvas espesas de California ocultos del salvajismo moderno, tienen la glándula pituitaria, totalmente saliente sobre el entrecejo. Son de amplia frente y gigantesca estatura y en el entrecejo de sus frentes resalta una figura cónica de carne, semejante a un pezón. Esta es la glándula pituitaria o sexto sentido que esa raza siempre ha tenido desarrollado. Cuando ellos salen a los pueblos cercanos cubren bien sus frentes, para evitar la curiosidad pública. Siempre pagan las mercancías que compran, con pepitas de oro. Y cuando se les va a devolver el equivalente en dinero, contestan. Ni el dinero, ni el oro, significan nada para nosotros. Son de apariencia humilde y sublime semblante. Esta fue la primera raza que hubo en el mundo. Ellos esconden su poblado en el estado de jinas, y también ellos se ocultan por medio del estado de jinas, para defenderse del salvajismo de la época. Si ellos entraran a Nueva York los asesinarían los civilizados del siglo XX. Ellos tienen aparatos aéreos, es decir aviones de extraordinaria perfección, movidos por la energía atómica que saben manejar desde la Lemuria. Su alumbrado es atómico, lo mismo que lo tuvieron sus antepasados del viejo continente Lemur. Si ellos entraran a Nueva York tendrían que empezar por civilizar a los habitantes del siglo XX y en esa labor los asesinarían las distintas casas comerciales antes de quedar arruinadas. Ellos tendrían que enseñarle a los neoyorquinos a construir edificios. Pues ellos construyen en Lemuria edificios tan fuertes y perfectos que soportaron 30.000 años de terremotos.
Ellos tendrían que enseñar a los habitantes de New York a construir buques modernos, pues ellos disponen de buques movidos por energía atómica verdaderamente asombrosos.